Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar ahora con cálculo vectorial. Para empezar con cálculo vectorial vamos a primero definir qué es un campo vectorial. Acá tenemos un par de ejemplos eh, de campos de velocidades, por ejemplo. Acá están marcadas en esto que estoy marcando ahora, las velocidades de las corrientes marinas frente a Nueva Escocia. Y vemos por ejemplo, con el tamaño de las flechas, vemos, indican el tamaño, digamos, el módulo de la velocidad en cada punto de este plano en dos dimensiones. Vemos que hay un remolino acá, como que está rotando, el mar empieza a rotar ahí, vemos una corriente entrante. Entonces, todo este mapa se puede modelar con un campo de velocidades. En el otro ejemplo tenemos un ala, que está acá, y la velocidad del aire, la velocidad del aire cuando pasa a través del ala. También se modela con un campo de velocidad. Acá tenemos una flecha de un tamaño, acá tenemos una flecha de un tamaño más grande. Como las flechas acá arriba, arriba del ala, son más grandes, las velocidades pasan más rápido por acá arriba, se genera una depresión. Acá arriba del ala se genera una depresión, porque el aire se escapa más rápido, hay menos aire, y acá abajo hay mayor presión, lo que produce el empuje hacia arriba en un ala. Por ejemplo, tenemos estos dos fotitos. Bueno, vamos ahora a definir, por ejemplo, en general, un campo vectorial. Un campo vectorial es una función cuyo dominio está en R2 o R3, estoy marcando aquí, y la imagen es un conjunto de vectores en R2 o R3. En general, el campo vectorial está definido de R n en Rm, donde n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Rm también puede ser 1, 2, 3, 4, 5. No, 1 no. Si fuera m igual a 1, sería un campo escalar. M es mayor que 1 para tener un campo vectorial, o sea, para ir a un vector. Pero el dominio sí puede ser, puede ir, por ejemplo, de los reales a un vector, para tomar la imagen en los reales y ir a parar a un vector, como vamos a ver ahora con las trayectorias. Entonces tenemos la definición, sea de un conjunto en R2, porque ahora vamos a estar particularmente con los campos de R2 en R2, sea de un conjunto en R2, una región plana. Un campo vectorial en R2 es una función f, noten que acá está con negrita, que quiere decir vector, es f vector. Una función f que asigna a cada punto x, y en el dominio D un vector bidimensional f de x, y. Acá lo tenemos escrito. Tomo el vector f, que tiene dos componentes, p y q. Y acá están las dos formas de escribirlo. Puede ser como usando los versores I y J, o como un par ordenado P y Q. Para abreviar se puede poner a veces F igual a P por I versor más Q por J versor. A mí me gusta usar este par ordenado, PQ, escribo menos. Notamos acá en esto que P y Q son funciones escalares de dos variables. Son dos campos escalares, dos funciones escalares, que las llamamos así para distinguir a los campos vectoriales. Bueno, y tenemos
la definición 2, sea E un subconjunto de R3, un volumen en R3, un campo vectorial en R3 es una función vectorial f, un vector f, que asigna a cada punto del espacio x y z, en el dominio E, un vector tridimensional f vector de x y z. Acá tenemos al costadito de ejemplos, en la figura 3 y en la figura 4, ejemplos de los dos casos. Entonces me paro, en el caso de dos dimensiones, un campo en dos dimensiones, me paro en el punto xy, y en ese punto xy me va a quedar definido un vector f de xy, que lo tengo dibujado aquí. En el caso de un campo en R3, estoy en un punto del espacio x y z, aquí, estoy dibujando ahora, y le asigno un vector en tres dimensiones, con tres componentes, f de x y z. Estos ejemplos son de R2 en R2. Y este es de R3 en R3. Pero no se crean que vamos a trabajar siempre con el mismo 3 y 3, 2 y 2, el mismo índice, la misma dimensión del dominio que de la imagen. Puede ser perfectamente un campo de R en R3, por ejemplo. Entonces, estos tres campos son prototípicos de R2 en R2 y R3 en R3, y son los que tienen más relevancia física, por eso es que los damos. Bueno, vamos a ver un ejemplo, que este ejemplo es la forma de proceder que ustedes van a tener en la práctica de esta sección. El ejemplo 1 nos dice que tenemos un campo vectorial, un vector f de xy. Recuerden que en la carpeta le ponemos f con una flechita, porque no podemos hacer negrita. F de xy igual a menos y en la componente x y x en la componente j. O sea, están cambiados el x y el y de orden, y uno tiene un signo negativo. Uno de los dos tiene un signo negativo. Entonces, tenemos que describir la función, el campo vectorial f, haciendo un dibujo, graficarlo. Para hacer esto, en su cuaderno y en la práctica, cuando ustedes lo hagan, el procedimiento es bastante simple y directo, y está acá representado. Se eligen puntos del plano, acá tengo el plano dibujado, supongamos que no tenemos todavía ningún vector. Entonces elijo el punto 0, 0, el 1, 0, el 3, 0. Elijo puntos en el eje Y también, los mismos en el eje Y. Elijo un punto a 45 grados, por ejemplo el 2, 2. Elijo puntos en los cuatro cuadrantes que me parezcan representativos, para poder tener una idea del campo. Vengo con un cuadrito, aquí hago un cuadrito, donde pongo los puntos que elegí. El 1, 0, el 2, 2, el 3, 0, el 0, 1, el menos 2, 2, 0, 3. Acá tengo más puntos XY que voy dibujando, 3, menos 3, 0, 0, menos 1, 2, 2, 2, menos 2, 0, menos 3. Con estos puntos XY vengo al campo, aquí, vengo al campo, tic, 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 ese campo que tenía, y calculo los valores. Entonces, para el punto 1, 0, obtengo el vector 0, 1. ¿Por qué? Porque 1, x vale 1. Vengo aquí y veo que la componente y es 1. Acá lo pongo. Y vale 0. Vengo al campo y veo que la componente x es y, que es 0. Entonces la componente x de ese vector va a ser 0. Y así sucesivamente voy reemplazando los valores de x en el campo y escribiendo los vectores en esta columna. Escribo los vectores resultantes. Una vez que tengo una lista de puntos xy y vectores para cada uno de esos puntos, asignados a esos puntos por el campo, me vengo. Vamos al punto 3,0. El punto 3,0 es este. El vector
que me asigna el campo a ese punto es el 0,3, que está acá. Y vengo y dibujo. A partir del 3,0, me dice, en X movete 0, y en Y movete 3 para arriba. Ahí está. Voy al punto 2,2, que está acá, el punto 2,2. Este es el punto 2, lo ubico el punto 2,2. Acá estoy. Y veo el vector asignado. Me dice, en X movete -2. -2 para X. En X, hasta acá. En Y movete 2 para arriba. Me muevo 2 para arriba en Y y obtengo la puntita del vector que parte en el punto 2,2 y llega a ese punto que yo descubrí. ¿Se entiende? Parte del punto 2,2, que es el punto donde yo tomo el valor de la imagen, el punto del dominio que yo tomo, y la imagen es un vector que parte del punto 2,2 y tiene componente -2 en X, que me muevo -2 en X, y me muevo 2 para arriba. O sea, va a ser el punto 0,4. Ese punto de arriba es la puntita del vector, que parte de 2,2 y llega hasta 0,4. Y así sucesivamente, en cada punto del dominio que elegí, trazo el vector que le corresponde por el campo. Entonces, esta práctica es muy sencilla y es simplemente tomar puntos del dominio y calcular el vector que me asigna para cada punto el campo vectorial correspondiente. Fíjense que en la figura que obtuvimos, da la impresión de que cada flecha es tangente a un círculo que yo estoy dibujando aquí, el círculo este. Y si yo trazo un vector desde el dominio, fíjense, hasta por ejemplo el punto 2,2, hasta el punto 2,2, este vector, este es el punto 2,2, yo puedo pensar que es un vector que va desde 0 hasta el punto 2,2. El campo que obtengo en cada punto, el campo resultante, esta flecha, el vector que obtengo, es perpendicular al vector 2,2, en este caso, es perpendicular al vector 0,3, en este caso, fíjense que las flechas son perpendiculares. Entonces eso me da la idea de que estos vectores son tangentes a un círculo imaginario que puedo trazar. De radio 1, por ejemplo, tengo este círculo, y veo que todos los puntos son tangentes. Y en general son tangentes a todos los vectores posición. Los vectores posición son los que salen del 0 y van hasta el punto. Este es un campo tangente al vector posición. Y siempre, acá es vector posición X, Y. Acá está dibujado. Acá lo tengo, vector posición. Si es perpendicular al vector posición, yo puedo decir X, o sea, el vector posición X, el libro lo llama X al vector posición. Escalar el campo vectorial que es perpendicular, estoy haciendo un producto de escalar de vectores perpendiculares, me tiene que dar 0. Como puedo comprobar acá fácilmente, este es 0. Entonces esto es interesante porque es la receta para hacer un campo perpendicular. Cuando yo tengo un vector, por ejemplo el X, que es XY, y quiero un campo perpendicular, directamente doy vuelta, el Y lo pongo en lugar del X, el X en lugar del Y, y le cambio el signo a uno de los dos. Al que elija yo. Por supuesto me va a dar una flecha de un lado para el otro, pero sé que va a ser perpendicular al vector que yo quería. Bueno, simplemente es ese comentario, y vemos acá que el módulo, por ejemplo, de este campo f de x, el módulo, ¿se acuerdan? Se calculaba la componente 1 al cuadrado más la componente 2 al cuadrado raíz, es igual al módulo del vector posición. La única diferencia de estos campos es que
uno son perpendiculares entre sí. Bueno, otra cosa que vimos que la magnitud de los vectores, cuando me alejo del centro, la magnitud del vector crece. Ahí estoy dibujando. El módulo del vector crece con la distancia al origen. Cositas para ir notando de este campo vectorial, que es muy sencillo, pero nos deja varias enseñanzas, cómo construir un vector perpendicular. Bueno, seguimos. En un campo en 3 dimensiones, de R3, en R3, por ejemplo, toma imagen, dominio en R3 e imagen en R3, podemos tener cosas muy interesantes como las que están dibujadas acá. Tengo 3 ejemplos de campos vectoriales. Yo tomo el punto que elijo, por ejemplo el 1, 1, 1, y que está por acá, y obtengo un vector que le grafico en cada punto del dominio, que en este caso son cubos, y obtengo estos campos vectoriales que son como flechitas muy interesantes. Un ejercicio que se puede hacer, que yo les recomiendo, es que vayan, ¿dónde lo puse? Aquí, al Wolfram Alpha. Es una página del creador de Matemática, un programa Matemática. Wolfram Alpha buscan campos vectoriales en 2D o en 3D, y acá, por ejemplo, tienen el seno de x menos y, una componente, y la componente en y es el coseno de x más y. Es muy simple, ponen desde dónde hasta dónde x va, desde menos 1 hasta 1, y va desde menos 1 hasta 1, submit, y les tira este resultado. Fíjense, este campo vectorial que creativo que es, que hermoso que da. O sea, van a su navegador y buscan Wolfram Alpha, campos vectoriales en 2D. Si no quieren copiar todo esto, ¿no es cierto? Y les aparece al instante. Esta página, este sitio web, permite también hacer Wolfram Alpha, permite hacer integrales para chequear en forma numérica o simbólica. Es una herramienta muy poderosa. Y está online, lo pueden descargar en la aplicación en el celu o en la compu. Es lo máximo. Porque es muy fácil, uno le pone, por ejemplo, integral, f, le pone x cuadrado, coma, x igual 0, de x igual 0 a x igual a 1. Y él interpreta, sin mucha estructura que uno le ponga, sin unas reglas muy fijas, el programa es inteligente y detecta lo que uno quiere hacer. Uno tiene mucha libertad para poner lo que quiere hacer. Por eso les recomiendo esto fuertemente. Bueno, volviendo acá, teníamos los campos. Vamos acá a un tipo especial de campos vectoriales. Un tipo especial de campos vectoriales son los campos gradientes. Por ejemplo, si una función escalar de 2 variables, f, a esa función le calculamos el gradiente, nos da un vector que es gradiente de f, que tiene 2 componentes. La derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. También puede ser un gradiente de una función escalar de 3 variables. Acá tenemos un ejemplo que los dejo a ustedes que lo vean con detalle. Tengo esta función escalar, x cuadrado y menos y al cubo. Y el problema dice, trace un campo vectorial gradiente junto con un mapa de contorno de f, y vean cómo se relacionan entre sí. Entonces, haciendo desde menos 4 a 4 para x, desde menos 4 a 4 para y, trazamos un par de curvas de nivel. Por ejemplo, ponemos cuando x igual a y nos da estas 2 rectas.
que también se puede hacer con el Wolfram Alpha si lo desean, pero bueno, acá están dibujadas. Y haciendo una lista de valores de X e Y, pueden trazar los vectores. Lo que van a obtener es lo que sabían de cálculo 2, de que el campo gradiente es perpendicular a las curvas de nivel, como se aprecia en este dibujo. Eso véanlo en detalle ustedes. Ahí acá. Bueno, esto es una definición importante. Los campos, que vamos a ver con mucho detalle más adelante, los campos ay, perdón. Quiero anotar. Ahí está. Ahí está, perfecto. Los campos vectoriales gradiente se denominan campo vectorial conservativo. Ay. Campo vectorial conservativo. Quiere decir, por ejemplo, que acá en el libro pone el campo... Ay, perdón. ¿Qué está pasando? Bueno, quiere decir que acá tengo el campo F de X y Z es igual al potencial gravitatorio. Me da la masa por la constante gravitatoria dividido la distancia entre dos cuerpos de masa m chiquita y m grande. Entonces, el gradiente de ese campo gravitatorio me va a dar la fuerza gravitatoria. Fíjense que este es un ejemplo muy importante. Si le pueden hacer, háganlo en su casa. Chequen la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y. Esta es una fuerza. Esta es una fuerza que es atractiva, por eso el signo negativo, que tiene menos, menos, menos. Que, por ejemplo, en el caso de la Tierra, se dirige hacia el centro de la Tierra, y nosotros somos muy chiquitos, sentimos una fuerza que nos atrae hacia la partícula grande que sería la Tierra de masa m, y es negativo porque nos atrae, porque se atrae. Y conservativo quiere decir que si nosotros lo que vimos en Física 1, o sea, ustedes ya lo vieron, por ejemplo, si levantan un cuerpo, si le alejan de la Tierra, levantándolo a un cuerpo a una distancia h, con un trabajo, hay que hacer un trabajo para levantarlo, pero la Tierra, cuando bajamos a la misma posición que estaba antes, nos devuelve ese trabajo, y el trabajo para subir y bajar es un trabajo cero. Por eso es un campo conservativo. Bueno, este es un ejemplito interesante que nos da el libro, que les recomiendo leer. Acá está el de Wolfram Alpha. Y pasamos ahora, una vez que tenemos una idea de los campos, de los campos y cómo graficar, vamos a pasar a integrales de línea, la sección 16.2. ¿Por qué necesitábamos campos? Porque acá vamos a trabajar con trayectorias que son una especie de campo vectorial. ¿Por qué? Porque las trayectorias van a tomar valores desde los reales a R2 o de los reales a R3. ¿Cómo? Bueno, acá en este gráfico está mostrado. Yo parto de un segmento AB en los reales y mediante esta parametrización X de t e Y de t voy a doblar este segmento AB en una línea que está en el plano. Hago una parametrización y tengo, fíjense, acá el R de t es la parametrización, que tiene componentes X de t e Y de t.
Este es un vector cuya puntita termina en la línea azul que yo estoy marcando con marrón. Y esa sucesión de vectores que están pegaditos, 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 si yo grafico todas las cabecitas de los vectores, que me da este RT, me definen una trayectoria del plano. Entonces este es un campo vectorial de R en R2, y yo lo uso a esto para pensar en una trayectoria en el plano. ¿Qué ventaja tiene esto con respecto a las funciones que yo conocía? Bueno, que voy a poder, por ejemplo, dibujar trayectorias que no son funciones como esta, que está dibujada en azul. Fíjense que esto no es una función, porque para el mismo valor de x tengo tres valores de la trayectoria. Entonces, esto es más amplio, es más poderoso que una función, porque me permite dibujar cualquier cosa. Con una parametrización puedo hacer un dibujo bastante más complicado que el que me da una función. Entonces, esa es la libertad que ganamos al usar una trayectoria para hacer un dibujo, por ejemplo, como este que está acá, que no es una función, es algo más general. Las funciones son un caso particular de esta parametrización. Si yo uso una parametrización R, acá R de X, ahora después vamos a hacer ejemplos, y va a ser X y de X, uso como parámetro t a la variable x, estoy graficando, haciendo una función, la estoy escribiendo en forma paramétrica, tomando el parámetro x. O sea que las funciones están dentro de esta representación de trayectorias, pero las trayectorias son más amplias, permiten hacer cosas que las funciones no. Bueno, ese era un comentario. Supongamos que entonces tenemos una curva plana C, dada paramétricamente x de t y de t, y fíjense una cosa, que t, tengo que darle la variación de t, que va desde A hasta B. Acá está incluso ya hecha una partición, que me va a dar, si yo dibujo esto, cada uno de los puntitos, me va a dar puntitos en la trayectoria, P0, P1, P2, y lo vamos a usar, por supuesto, como hacemos siempre, para hallar, por ejemplo, el largo de esta trayectoria celeste, haciendo la partición, haciendo la suma de los largos de estos segmentos, pequeños segmentitos, que vamos a aproximar por segmentos lineales. Haciendo esa suma vamos a obtener el largo, por ejemplo, de esta trayectoria. Para esa tarea de encontrar el largo de la trayectoria, acá tengo yo un dibujo horrible, vamos a tratar de calcular el largo de este segmento, que yo le voy a llamar delta R, como la hipotenusa de este triangulito que tengo formado por delta X y delta Y. Acá vamos a usar de nuevo lo que sabemos. Tengo la parametrización R, X de T y de T, que la puedo escribir de varias formas, como parametrización, como un vector R de T, que es X de T y de T, usando los versores IJ. Tengo todas formas equivalentes de escribir la parametrización de la recta. Una vez que tengo X de T y de T, yo puedo calcular delta X, como hacíamos en cálculo 1, como X' por delta T. Si yo avanzo en la parametrización avanzo en T, un delta, un cachito, eso me implica un incremento de X, que es X' por delta T. Este es el incremento en X.
El incremento en i va a ser i' por delta t. Y el delta R, que yo quería calcular el segmento, la hipotenusa del triángulo, la voy a hacer usando el teorema archiconocido, es x cuadrado, o sea, delta x cuadrado más delta y cuadrado raíz. Acá está, x' al cuadrado por delta t al cuadrado más y' al cuadrado, delta t al cuadrado, raíz. Puedo sacar factor común delta t y obtengo el resultado que delta r. Fíjense que puse acá el módulo, esto es muy importante porque yo tengo, este es un vector, el delta r, si yo hago un delta r, es un vector que va desde este punto a este punto, es la resta de este vector menos este otro vector. Son la resta de dos vectores menos un vector. Por eso tengo que calcular el módulo. Y me da delta, el modulito ese que yo estaba buscando, el módulo es raíz cuadrada de x' al cuadrado más y' al cuadrado por delta t. Perfecto. Entonces, ahora volvemos al método que usamos siempre. Hacemos una partición del dominio, que es t desde A hasta B, parto en n pedacitos. Tengo acá la partición TI. Y voy a sumar todos estos delta R y todos estos pedacitos voy a sumar. El delta R y lo tengo acá calculado para un punto TI de la partición. El largo de la trayectoria va a ser la sumatoria desde 0 hasta n, va a ser aproximado de estas raíces de x cuadrado más x' al cuadrado más y' al cuadrado por 2 delta t i. Cuando paso al límite de n tendiendo a infinito, obtengo que el largo de la trayectoria es la integral de AB. Fíjense que acá le puse un 1 porque estoy integrando un 1. Por esta raíz diferencial de t. ¿Por qué les pongo el 1 aquí? Porque después ese 1 puedo hacer que integre, por ejemplo, la densidad lineal para calcular la masa de este alambre que tengo dibujado ahí. Si quiero la masa del alambre, pongo acá una densidad y calculo la masa. Esto es lo que hacemos. Primero calculamos siempre, por ejemplo, el área, el volumen, ahora el largo. Después complejizamos y calculamos, por ejemplo, la masa del alambre. Y después cualquier función que pongamos a integrar ahí, puede ser una temperatura, cualquier cosa ya integramos. Pero primero partimos con el largo. Bueno, entonces tengo esta raíz y yo quiero ver la conexión con la parametrización que tenía. Para eso vuelvo a escribir R, tenía la parametrización R. Fíjense que R' de t es la derivada de R de t, que es derivada, como es una derivada de un vector acá, esta es la derivada de un vector, es derivada de la primera componente con respecto a t, y derivada de la segunda componente del vector con respecto a t. Como que la derivada se distribuye en las dos componentes. Y el módulo, que no lo puse acá, lo pongo ahora, R' de t. Esta es una t. Esto es una t. R' de t. Módulo. Ay, me quedó muy feo. Igual lo puse acá abajo. La raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, diferencial de t, es el módulo de este vector derivada, el módulo, viene a ser el módulo, por diferencial de t. Esto acá
que yo tengo la integral aquí abajo, es el módulo de R' de t por diferencial de t. Fíjense que no es estoy dando definiciones, no es que ustedes tienen que entenderlo por razón, es algo que simplemente mirando la definición de R de t haciendo la derivada, me doy cuenta de que esta raíz que aparece aquí es el módulo de la derivada del vector posición, R de t, diferencial de t. Y otra definición más es que esto, el módulo de R' de t, diferencial de t, se denomina en el libro diferencial de S. Es el diferencial de longitud. Por eso cuando hago una integral de línea, voy a hacer integral diferencial de S. Una integral de línea escalar. Fíjense que estoy tomando el escalar, diferencial de S. Acá, por ejemplo, si quiero el largo, me queda simplemente en esta notación 1 diferencial de S. Esto vayan al libro, repásenlo. El libro no explica tan bien, por eso le agregué este manuscrito. Acá volvemos al libro, y porque está muy prolijito, y a la integral de cualquier cosa en este delta SI, que yo les dije que se transformaba el diferencial de S, luego se transforma en el diferencial de S. El libro ya les empieza con la integral de cualquier cosa. Haciendo la suma Riemann que hicimos, por ejemplo, uno podría calcular la masa de esa, si F es la densidad, haciendo densidad por delta S, que es el largo de cada segmento, nos da la sumatoria de las masas, por ejemplo, de las masas de cada segmentito. Entonces, acá podemos ya, con esa aclaración, podemos pasar que la integral, si se define F, una curva, si F se define en una curva suave C, dadas por las ecuaciones paramétricas, 1, que son las que vimos, de R de t igual a x de t y de t, la integral de línea de F a lo largo de la curva C se escribe como integral de F de x diferencial de S, que es el que veíamos recién, y es igual al límite de F de xy y y delta SI cuando n tiende a infinito. Si este límite existe. Recuerden que nosotros pensamos siempre al F, por ejemplo, primero, como para tener una idea, como una masa. Este es un largo del segmento por la densidad lineal, nos va a dar una masa del segmento, la masita I. Sumando todos esos segmentos, las masas de esos segmentos, nos da la masa total, por ejemplo, del alambre azul que tenemos aquí dibujado. Ahí esto me molesta. Bueno, ahí. Entonces acá está escrito los pasos. Divido en n subintervalos t y menos 1 ti de igual ancho. Esto nos da los intervalos pi que se dividen en n subarcos. Y bueno, ahí está todo escrito. El libro como la notación que toma el libro. Para hacer los delta S de arco, léanlo tranquilos del libro. Por supuesto, acá tenemos esta notación y esta es la forma de proceder para calcularlo. En la definición 3 tenemos cómo se calcula un ejercicio en la práctica anotado aquí claramente. Porque primero, el paso 1 va a ser calcular la parametrización, R de t. R de t igual x de t
y de t. Perdonen cómo está la escritura porque no tengo un lápiz. Esto es el paso 1. El paso 2, en este procedimiento que me está mostrando esta definición, es calcular R' de t, R' de t, y tomar el módulo, que es esta raíz x' al cuadrado más y' al cuadrado, que es esta raíz que está aquí, Tercer paso, para integrar una función f en una línea, hacer la integral de línea de la función f, esto es lo que estoy calculando aquí, el tercer paso es componer la función f de x y, f de x y, la restrinjo a esta función, la restrinjo a la trayectoria. ¿Cómo hago eso? Simplemente poniendo f de x de t y de t, que se me va a convertir en una función solamente de t. Este es el tercer paso. Entonces, una vez que tengo una función de t, sí puedo integrar con un diferencial de t. Tengo que llevar cambiar mis variables x y, mediante la composición con la trayectoria, a una función de una sola variable. Y ahí es cuando puedo armar la integral que tengo aquí, que viene esta integral. Esta integral es el último paso que viene aquí. El último paso es armar la integral fx de t y de t por la raíz de x' al cuadrado más y' al cuadrado diferencial de t y los extremos de integración de a a b. ¿Se entiende el procedimiento? Paso 1, busco la parametrización con el límite t, esto me olvidé decir, t menor o igual que b, mayor o igual que a. Esto es un paso fundamental, poner el límite de variación, los límites menor, superior e inferior del parámetro. Este es un paso muy importante. Y esta es la receta para calcular los ejercicios. Calculo, o me la dice, o yo la tengo que calcular, la parametrización. Segundo paso, derivo R' y me armo la raíz de x' al cuadrado más y' al cuadrado. Hago este cálculo. Esto es todo función de t, esto es una función de t. Tercer paso, compongo la función que quiero integrar, ya sea la densidad, la temperatura. Compongo la función que voy a integrar con la parametrización de tal modo de obtener una función de t. Y último paso, armo toda la integral que tengo acá. Entonces, ejemplo, veamos este ejemplo. Evalúe la integral de la función 2 más x cuadrado por y, diferencial de s, donde la trayectoria es la mitad superior del círculo unitario x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bueno, entonces, paso 1, busco la parametrización. La parametrización de un círculo, y lo más fácil es usar las coordenadas polares. R de teta, acá le pone t, pero bueno, el R me va a quedar igual coseno de t, coma, seno de t. Y bueno, lo puedo escribir así, o como yo lo he escrito antes. La variación del parámetro es muy importante, va de 0 hasta pi. Entonces, tengo el paso 1. El x igual a coseno de t y seno de t.
Paso 2, que de lo que habíamos dicho, calcular la derivada de esta trayectoria. Fíjense, la derivada del coseno es menos seno de t. La derivada del seno es coseno de t. Acá está. Al cuadrado me queda seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t y la raíz para tener el módulo. Y el paso 3 era, fíjense, la composición de esta función 2 más x cuadrado con la parametrización de la curva. Donde dice x, pongo coseno de t, que me queda coseno de t al cuadrado. Donde dice y, pongo seno de t. Acá no está hecho paso a paso, pero yo les pido a ustedes que lo hagan siguiendo los pasos que yo les dije, porque así se simplifica mucho el tema. 1, la trayectoria. 2, cálculo del diferencial de S. Este es el diferencial de S. Y 3, composición de la función y armado de la integral. Entonces, bueno, una vez que tengo todo ya en función de t, la integral me queda de 0 a pi de 2 más coseno cuadrado de t seno de t por la raíz. Seno cuadrado de t más coseno de t de raíz, ¿cuánto es? Esto es 1. Entonces simplemente me queda la integral de 2 más coseno cuadrado de t seno de t, que la buscan o hacen alguna sustitución. Por ejemplo, coseno de t igual a u, y va a salir, y obtiene el resultado. Bueno, y eso es, por ahora, lo que les voy a dar de integrales de línea. En la práctica van a seguir haciendo ejemplos, y nos queda después las integrales de línea de campos vectoriales. Hasta luego.